Dios bendiga y Dios guarde. En el día de hoy vamos a continuar con el estudio bíblico de que la iglesia no pasará la gran tribulación. Y quiero enseñarle varias cosas en el día de hoy. Número 1, vamos a ver ejemplos de juicio de Dios y cómo Dios, a través de esos juicios, hace una separación de los justos y los impíos. Número 2, le voy a enseñar que Dios es justo a través de las Sagradas Escrituras. Número 3, vamos a ver el texto bíblico que nos hablan acerca de la justicia de Dios. Número 4, vamos a definir qué es la gran tribulación y qué significa gran tribulación. Número 5, le voy a enseñar textos bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nos revelan que la iglesia no pasará la gran tribulación. Y número 6, le voy a enseñar que la iglesia no estará aquí durante el gobierno del anticristo. Y este punto es bien importante. Todo aquel que va a escuchar este audio, este video, le exhorto que lo escuche hasta el final, ya que de lo último que hablaremos es bien importante, donde enseño que la iglesia no estará aquí durante el gobierno del anticristo y que no le veremos la cara, porque ya vamos a estar en el cielo, porque ya Jesús nos ha arrebatado. Bien, número 1, vamos a ver ejemplos acerca de lo que son los juicios de Dios y cómo en estos juicios Dios libra a los justos y hace una separación con los impíos. Segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 4 al verso 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 4 al verso 9. Amén. Leemos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigado en el día del juicio. Aquí podemos observar que el hermano Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, del verso 4 al verso 9, dice, y nos enseña 3 ejemplos de juicio. Número 1, nos presenta el juicio de los ángeles que pecaron. Número 2, nos presenta el diluvio y la historia de Noé. Y número 3, nos presenta la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Aquí Pedro hace referencia con estos 3 juicios a la ira de Dios, a la gran tribulación. Y en el verso 9, Pedro le llama el día del juicio. Ahora, aquí Pedro nos está revelando cómo Dios, en su justicia, hace separación de los justos y los impíos. Veamos, el primer juicio que Pedro habla es el juicio de los ángeles que pecaron. Pedro dice que Dios arrojó al infierno los ángeles que pecaron para el día del juicio, mientras que los ángeles que no pecaron, los ángeles que guardaron su dignidad,
se quedaron en el cielo. Aquí vemos como Dios separó los buenos de los malos. Los ángeles que pecaron los arrojó al infierno para el juicio. Los ángeles que no pecaron se quedaron en el cielo. Por lo tanto, Dios no pasará a su iglesia santa por el mismo juicio de los impíos. Segundo ejemplo, el diluvio de Noé. Aquí Pedro dice que Dios destruyó a los impíos con el diluvio, pero salvó a Noé por medio de un arca para que el juicio no llegue a la familia de Noé. Aquí vemos de nuevo una separación de los buenos y los malos. Dios destruye al mundo antiguo con agua, con diluvio, pero salva a Noé. Tenemos otro ejemplo, el tercer ejemplo, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pedro dice que Dios destruye a los malos de Sodoma y Gomorra, pero salva al justo Lot, sacándolo de esa tierra. ¿Cómo Dios salvó a Lot? Sacándolo de Sodoma y de Gomorra. Dios envió 2 ángeles y estos ángeles lo sacaron de Sodoma. Aquí vemos otro ejemplo de separación. Dios separó al justo Lot de los impíos que habitaban en Sodoma. Por lo tanto, la iglesia no estará junta con los impíos en la gran tribulación ni en el juicio de Dios a los malos. En el verso 9, segunda de Pedro 2:9, dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pedro explica con claridad en el verso 9 que Dios libra a los justos, pero reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Es decir, que los que van a ser castigados en el juicio, en la gran tribulación, en la ira de Dios, son los impíos, son los injustos, no los justos, no la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no pasará la gran tribulación. Vamos a ver ahora que Dios es justo. Dios no va a pasar al justo y al impío por el mismo castigo. ¿Por qué? Porque si Dios pasa al justo y al impío por el mismo castigo, entonces Dios sería injusto. Y parte de la justicia de Dios es darle a cada quien lo que se merece. Al justo bendición, al impío condenación. Si Dios pasa a su pueblo, a la iglesia santa, por la gran tribulación, Dios negaría su justicia. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versos 5 al 6. Segunda de Crónicas, capítulo 12, del verso 5 al 6. Mire lo que dice. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Aquí la Biblia habla de el profeta Semaías, que le lleva un mensaje al rey Roboam, y dice que todo Judá y Jerusalén se habían olvidado de Dios, y Dios permitió que el rey Sisac, rey de Egipto, viniera y esclavizara a los israelitas. Cuando los israelitas están esclavizados, dice que los príncipes de Israel se humillaron a Dios y dijeron: justo es Jehová. Ellos estaban diciendo que ellos merecían ser castigados, ellos merecían ser esclavizados, ellos merecían pasar por lo que estaban pasando, por cuanto se habían olvidado de Dios, por cuanto se habían olvidado de Jehová, y ellos entendían que en la justicia de Dios ellos eran merecedores de ese castigo. Por lo tanto, si Dios pasa a la iglesia por la gran tribulación, entonces Dios estaría metiendo a la iglesia en un castigo que ellos no se merecen. Entonces, ser justo
es darle a cada quien lo que se merece. Al justo salvación y al impío castigo. Y Dios nunca va a pasar a su pueblo por los juicios. Número 3. Vamos a ver textos bíblicos que nos hablan de la justicia de Dios. Y el primero está en el libro de Nahum, capítulo 1, verso 3. Libro de Nahum, capítulo 1, verso 3. Mira lo que dice. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Justicia. Eso es justicia. La Biblia dice en Nahum 1:3 que Dios no dará por inocente al culpable. Por lo tanto, la iglesia santa de Dios, siendo inocente, Dios no la va a tener por culpable pasándola por la gran tribulación. Otro texto bíblico, Éxodo capítulo 20, verso 4 al 6. Éxodo capítulo 20, verso 4 al 6 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí en el libro de Éxodo, capítulo 20, del 4 al 6, vemos revelado la justicia de Dios. Aquí presenta que Dios va a visitar la maldad de los que le aborrecen hasta la cuarta generación. Y aquí especifica que Él va a visitar la maldad no de todos, sino de los que le aborrecen, mientras que hará misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento. Por lo tanto, Dios hará misericordia con su iglesia escogida que esté guardando su mandamiento, y por eso Dios no la pasará por el castigo de la gran tribulación. Eso está claro. Ahí dice que Él visitará la maldad de los que le aborrecen, pero hará misericordia de los que le aman y guardan su mandamiento. O sea que Dios en su justicia no pasará por la gran tribulación a la iglesia. Génesis capítulo 18, verso 23 al 25. Génesis capítulo 18, verso 23 al 25 dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirá también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Verso 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Aquí Abraham tiene una conversación con Dios, y Abraham nos muestra la justicia de Dios aquí en el libro de Génesis. En la conversación, Abraham dice que el juez justo de toda la tierra no puede destruir al justo con el impío, demostrando aquí que Dios en su justicia no va a pasar a su iglesia justa con los impíos por la gran tribulación. Eso es antibíblico. En esta conversación, Abraham y Jehová es con relación a Lot. Literalmente está hablando de Lot y la ciudad de Sodoma y Gomorra. Entonces, dice que Dios saca a Lot de esta ciudad. Entonces, es lo mismo que Dios hará con su iglesia. Dios sacará a su iglesia de la tierra con el arrebatamiento, para que no pase ni sea tratada como el impío. En el verso 25 dice que Dios no va a tratar al justo como el impío. Al justo Dios le dará salvación, pero al impío Dios le dará castigo. Número 4, vamos a ver qué significa la gran tribulación. La gran tribulación se define como los juicios de Dios en la tierra. Se define la gran tribulación como los juicios de Dios en la tierra, y es conocida como la ira de Dios. Algunas personas dicen que la gran tribulación y la ira de Dios son cosas diferentes, pero realmente la Biblia enseña
que la gran tribulación y la ira de Dios es lo mismo. Entonces la Biblia no explica que la iglesia no pasará la ira de Dios, ni la iglesia está bajo ira de Dios. Y lo vamos a ver ahora en los textos bíblicos, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Juan capítulo 3, verso 36. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 36. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, gran tribulación, está sobre él. Cristo dice aquí, o sea, que los que creen en Él tienen vida eterna, pero los que rehúsan creer en Él no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre Él. Entonces, con este texto bíblico queda demostrado que la ira de Dios, la gran tribulación, viene sobre los que rehúsan creer en el Hijo, sobre los desobedientes, sobre los pecadores, sobre los impíos, no sobre la iglesia. Romanos capítulo 2, del verso 5 al verso 10. Romanos capítulo 2, verso 5 al verso 10. Mire lo que dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Verso 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacen, buscan gloria y honra e inmortalidad. Verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Verso 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Verso 10. Pero dará gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Pablo dice aquí en Romanos que Dios a los que no se han arrepentido le dará ira en el día del juicio, pero dará vida eterna a los que hacen lo bueno. Ahí está claro. Romanos 2 del 5 al 10 dice que Dios va a dar ira y enojo a los desobedientes, a los contenciosos, pero dará gloria y honra y paz y vida eterna a los que hacen lo bueno. Entonces aquí en Romanos Pablo enseña que la iglesia no será pasada por la gran tribulación, porque la iglesia recibirá gloria, recibirá honra en el arrebatamiento y no castigo. Otro texto bíblico, Romanos capítulo 5, verso 8 al verso 9, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Pablo dice aquí en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 9, que ya nosotros, estando justificados, es decir, limpiados por su sangre, seremos salvos de la ira. Cuando habla aquí que vamos a ser salvos de la ira, está diciendo Pablo que no pasaremos la gran tribulación, que la ira de Dios no estará sobre nosotros. Otro texto bíblico, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9 al verso 10. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9 al verso 10, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, y a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo le dice a los tesalonicenses, aquí en el capítulo 1, verso 10, que deben esperar a Jesús desde los cielos, el cual lo va a librar a ellos de la ira venidera. Y la expresión librar no quiere decir que nos va a dejar aquí en la tierra en la gran tribulación, sino que nos va a sacar, nos va a libertar, nos va a hacer que nosotros no pasemos esa ira. Eso está claro ahí en estos textos bíblicos.
Otro texto bíblico del Nuevo Testamento, tenemos 1 Tesalonicenses 5:9. Mira lo que dice. Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que Dios a nosotros no nos ha establecido para que pasemos la ira. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Es decir, que la iglesia no pasará la gran tribulación. Esto también lo vemos revelado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento también nos dice lo mismo. Vamos a ver, Isaías, capítulo 57, verso 1 y verso 2. Isaías 57, verso 1 y verso 2 dice: perece el justo, y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Aquí Isaías dice que el justo es quitado de delante de la aflicción. O sea, Dios a nosotros no nos va a dejar aquí en la tierra viendo cómo son torturados nuestros familiares que se pierdan, y cómo son torturados nuestros vecinos, y cómo son torturados nuestros amigos y amistades que no sean cristianas o descarriados. O sea, Dios nos va a quitar de delante esa aflicción. Y dice el verso 2, Isaías 57:2, entrará en la paz y descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Por lo tanto, los justos no pasaremos la gran tribulación. Otro texto bíblico está en Isaías, capítulo 33, del 15 al 19. Isaías, capítulo 33, del 15 al 19. Mira lo que dice. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas, este habitará en las alturas. O sea, Isaías dice que todas las personas que hagan lo bueno, que no pequen, van a habitar en las alturas. Dice el verso 16, Isaías 33:16, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Isaías dice que los justos habitarán en las alturas, todos los que no hagan estos pecados. Y dice el verso 18, tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador de tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? Dice el 19, no verás aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Isaías dice aquí que el que no peque, el que no habla mentira, el que hace lo recto, el que hace justicia, el que no desea ganancia deshonesta, habitará en las alturas, y su fortaleza será un lugar alto que será su refugio. Y dice que cuando el justo esté ya salvado en el cielo, el justo dirá, ¿y a dónde está el escriba? ¿Y a dónde está el que cobra tributo? ¿Y a dónde está los que se meten en la casa más insigne? La palabra insigne quiere decir pobre. ¿Dónde están los que se meten en la casa más pobre a robar? 19, Isaías 33:19 dice, tú no verás a ese pueblo orgulloso. O sea, no estará con ellos, no estarán juntos, ese pueblo no estará contigo. Lo que da a entender Isaías que hay una separación. La iglesia es arrebatada, se va para el cielo, y los impíos aquí en la tierra serán castigados. No vamos a ver ese pueblo, no vamos a ver cuando estén pasando la gran tribulación los impíos. Otro texto bíblico lo tenemos en el libro de Job, capítulo 21, del 14 al 20. Job, capítulo 21, verso 14 al 20, dice, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tu camino. 15. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Verso 16. He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Verso 17. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene
sobre ellos su quebranto. Y Dios en su ira, gran tribulación, les reparte dolores. Verso 18. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Verso 19. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozcan. Verso 20. Verán sus ojos su quebranto y beberán los impíos de la ira del Todopoderoso. Job aquí nos revela que los impíos dicen que no van a escuchar a Dios, que no van a tener el conocimiento de Dios, que se aparte Dios de ellos. Los impíos están diciendo que no aprovecha que oren a Dios, y por lo tanto dice que el bien de Dios no está en ellos, sino que Dios lo va a castigar en la ira. Lo podemos ver en el verso 17, dice que en la ira Dios le va a repartir dolores. ¿A quiénes? A los impíos, no a los justos. O sea, que hay una separación entre los impíos y los justos. Por lo tanto, la iglesia no pasará la gran tribulación. Otro texto bíblico lo tenemos en Salmos capítulo 27, verso 5. Salmo 27, verso 5 dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. David revela aquí en Salmo que Dios va a esconder al justo en su tabernáculo en el día del mal. ¿Cuál es el día del mal? El día del mal es la gran tribulación. Y dice que Dios nos va a esconder en su tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo de Dios? El tabernáculo de Dios es un lugar que hay en el cielo reservado para los justos. Salmo 15:1 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién entrará en tu lugar santo? El que anda en integridad y no hace lo malo. Salmo 24:1 dice: Jehová, ¿quién estará en tu tabernáculo? ¿Y quién habitará en tu lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. Dando a entender que el tabernáculo es un lugar en el cielo preparado para esconder a los justos. Dios saca a la iglesia de la tierra en el arrebatamiento y esconde a su pueblo en el cielo para que no vea la gran tribulación. Te lo voy a repetir el texto bíblico. Te lo voy a repetir. Lo voy a repetir de nuevo. Salmo 27:5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. El día del mal es la gran tribulación. Y dice que en ese día del mal la iglesia va a estar escondida. Y sigue diciendo el verso: me ocultará Dios en lo reservado de su morada. Cuando la Biblia habla de morada, se está refiriendo a casa, a un lugar reservado y guardado. Cristo dijo en Juan capítulo 14, verso 1 y verso 2: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios y también crean en mí. En la casa de mi Padre, o sea, en el cielo, hay muchas moradas, o sea, lugares donde ocultará a los hijos de Él. En Salmo capítulo 1, verso 5 dice: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. La palabra congregación significa reunión, asamblea. Entonces, los pecadores no estarán en la reunión de los santos, no estarán en la congregación de los justos. O sea, hay una separación de los buenos y los malos. La Biblia, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios separa a los buenos de los malos, a los justos de los impíos. Entonces, no podemos concebir mentalmente que Dios va a pasar a la iglesia por la gran tribulación juntamente con los impíos. Eso es antibíblico y es un gran error doctrinal. Otro texto bíblico, Salmo 145, verso 18 al 20. Salmo 145, verso 18 al 20 dice: cercano está Jehová a todo lo que le invocan, a todo lo que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Salmo 145, verso 20, aquí dice que Jehová va a guardar, va a proteger, va a librar, va a cubrir, amén, a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos, dando a entender
que los justos se van en el arrebatamiento, la iglesia santa, Dios la va a guardar por medio del arrebatamiento, pero los impíos van a ser destruidos en la gran tribulación. Eclesiastés capítulo 8, verso 5. Eclesiastés capítulo 8, verso 5. Mira lo que dice. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Salomón dice que los que guardan los mandamientos no experimentarán el mal. Por lo tanto, si la iglesia está guardando los mandamientos de Dios, la iglesia no va a experimentar mal en la gran tribulación. Ni vamos a ver al anticristo, ni vamos a pasar por los juicios, ni vamos a ser juzgados, porque Dios no permitirá que nosotros experimentemos el mal, sino que Dios nos sacará de la tierra antes de que venga el mal. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Mire lo que dice. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Juan en Apocalipsis, en uno de los mensajes a las 7 iglesias, dice que los que guardan la palabra de la paciencia, Dios también lo guardará de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. ¿Y de qué manera Dios guarda a su pueblo? Sacándolo de aquí de la tierra por medio al arrebatamiento. ¿Cómo Dios guarda a su pueblo? Sacándolo de la tierra. Entonces, tenemos el ejemplo de Noé y Lot. Cristo dice que el arrebatamiento será como en los días de Noé. Lucas 17, del 26 al 27. Lucas capítulo 17, del 26 al 27. Dice el 26, como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Arrebatamiento. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. O sea, el diluvio no cayó hasta que Noé no entró en el arca. Mientras Noé estaba afuera, no podía llover. Inmediatamente Noé entra en el arca, ahí mismo comenzó a llover. Ahí cayó el diluvio, pero ya Noé estaba dentro del arca, ya Noé estaba cubierto, ya Noé estaba guardado. Segunda de Pedro 2:5. Segunda carta de Pedro 2:5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Sobre quién vino el diluvio? Sobre los impíos, no sobre los justos. Y dice que Dios guardó a Noé. Ahora, Apocalipsis 3:10 dice que Dios nos guardará de la hora de prueba. ¿Cómo Dios nos va a guardar? De la misma manera que guardó a Noé, entrándolo en el arca. A nosotros no nos va a entrar en un arca, pero nos va a sacar de la tierra. O sea, el arca representa arrebatamiento. Noé representa a la iglesia. Cuando Noé entró en el arca, cuando la iglesia se vaya en el arrebatamiento, entonces caerán los juicios. Tenemos el ejemplo de Lot también. Lot. Lucas 17, del 28 al 30. Lucas 17, del 28 al 30 dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Verso 29. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Verso 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Arrebatamiento. O sea, Cristo aquí está comparando el arrebatamiento como en los días de Lot. Y dice en el verso 29, Lucas 17, 29, que el día que Lot salió de Sodoma, ahí mismo, ese mismo día, llovió del cielo fuego y azufre, dando a entender que hasta que Lot no salió de Sodoma, no podía caer fuego. O sea, el juicio estaba reservado para caer sobre Sodoma cuando Lot salga. Asimismo, cuando la iglesia sea sacada de la tierra, ahí empieza la gran tribulación. Porque Dios primero saca a Lot y después destruye Sodoma. Asimismo, Dios primero sacará a la iglesia de la tierra y luego destruirá a los impíos. Vamos a ver ahora
uno de los puntos más importantes de este estudio en el día de hoy, donde la iglesia no estará aquí en la tierra durante el gobierno del anticristo. Muchas personas dicen que la iglesia pasará la gran tribulación y que vamos a ver cara a cara al anticristo y que el anticristo nos va a perseguir y que el anticristo nos va a matar y que debemos escapar y que debemos correr y que debemos salvar nuestra vida corriendo para que el anticristo no nos mate. Eso es totalmente antibíblico y eso totalmente es un desorden escritural. Decir eso. Decir que la iglesia va a ver la cara al anticristo contradice muchos textos bíblicos que lo vamos a ver en el día de hoy y se lo voy a explicar de manera pausada para que entendamos. Lo primero es que lo que dicen que la iglesia pasará la gran tribulación y que va a ver al anticristo se apoyan en Apocalipsis 13, verso 7, donde dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13, 7 dice que el anticristo va a vencer a los santos y que le va a hacer guerra a ellos y que va a tener autoridad en el mundo entero. Ahora vamos a explicar ese verso bíblico para que entendamos a qué tipo de santos es que el anticristo le va a hacer guerra y lo va a vencer. Cuando Apocalipsis habla de los santos que el anticristo va a vencer, son los que cuando Cristo venga a arrebatar la iglesia se queden porque estén en pecado, y los descarriados que cuando vean que Cristo arrebató la iglesia se van a reconciliar, impíos que se van a convertir, ellos van a decir: wow, era cierto que Cristo venía en su arrebatamiento y se llevó a los justos. Entonces van a haber personas que se van a arrepentir, van a haber personas que se van a afirmar, se van a reconciliar, van a buscar a Dios y se convertirán en santos, pero santos que se quedaron, personas que no eran santas, pero cuando Dios arrebató la iglesia se quedaron, y cuando ellos se afirmen en Dios, se van a convertir de todo corazón a Dios y pasarán a ser santos. Estos son los que van a pasar la gran tribulación, y a estos son los que el anticristo le va a hacer guerra, y a estos son los que el anticristo va a vencer. A los que se queden, que se arrepientan de corazón, que se humillen, que afirmen sus pasos, y a esos son los santos que el anticristo va a vencer. ¿Por qué no es la iglesia? Te lo voy a explicar. ¿Por qué no es la iglesia que va a ser arrebatada? Porque hay bastantes textos bíblicos que enseñan que la iglesia no puede ser vencida por el anticristo. El primero está en Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 dice, hablando Cristo con Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús le dice a Pedro que la iglesia vencerá sobre las puertas del infierno y que las fuerzas del mal no podrán vencer a la iglesia. Escuche con atención esto. Por lo tanto, el anticristo no puede vencer a la iglesia, porque Cristo dijo que la puerta del infierno, la fuerza del mal, no prevalecen contra la iglesia. Lo que da a entender la Sagrada Escritura que estos que van a ser vencidos son los santos que se quedaron, no la iglesia que se está guardando. Otro texto bíblico, Romanos 8:37. Romanos 8:37 dice: antes, en toda esta cosa, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo dice a los romanos que por medio de Cristo que nos amó, nosotros somos más que vencedores. Y si la iglesia es más que vencedora, no puede ser vencida por el anticristo. Si es vencida por el anticristo, no es más que vencedora. Lo que da a entender que a ese pueblo que Pablo le está diciendo que son más que vencedores, es a la iglesia que se va en el arrebatamiento. En Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, se repite la expresión al que venciere 7 veces, dando a entender que la iglesia que se ve en el arrebatamiento está llamada a vencer, no a ser vencida por el anticristo. Lo que da a entender que la iglesia
no le verá la cara al anticristo, no pasará la gran tribulación y no será vencida por el anticristo tampoco, los que sean arrebatados. Primer texto bíblico, Apocalipsis 12:7. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere. Tercer texto bíblico, Apocalipsis 2:17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Según este texto bíblico, Apocalipsis 2:26, dice que al que venciere, Dios le va a dar autoridad sobre todas las naciones. Por lo tanto, el anticristo no lo puede vencer. Apocalipsis 3:5 dice, al que venciere será vestido de vestidura blanca. Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y el templo de Dios no está en la tierra, el templo de su Dios está en el cielo. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Cristo dice que Él ha vencido y que si vencemos, nos va a sentar en el trono. Por lo tanto, el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, 7 veces se repite la palabra al que venciere. Por lo tanto, si el anticristo vence a los santos, da a entender que no se van a salvar. Por eso es un desorden bíblico decir o decir que la iglesia va a ver al anticristo forma un desorden bíblico, porque contradice todos estos textos bíblicos que yo le he citado. Por lo tanto, la iglesia no seremos vencidos por el anticristo, ya que somos más que vencedores por medio a Cristo que nos amó. Los que van a ser vencidos por el anticristo son los que se queden. Amén. Dios le bendiga a todos. Esperamos que con este estudio bíblico sean aclaradas las dudas y que cada día, mis santos hermanos, no nos dejemos confundir, no nos dejemos arrastrar. Pueblo escogido, te dejo con este mensaje: no te dejes arrastrar, no te dejes confundir, despierta del sueño. Si tienes este concepto, escapa de esa mala interpretación, de ese error, porque ciertamente hay bastante texto bíblico. Solamente estoy hablando de una parte de tanto estudio bíblico que hay referente a ese tema, de que la iglesia no pasará la gran tribulación, sino que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Cristo viene a arrebatar a su pueblo. Velemos y estemos preparados, porque pronto nos iremos de la tierra. Creemos en la esperanza que viene sobre los hijos de Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde.